Gracias. ¿Ahí se escucha? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias por su tiempo. Buen provecho. Sé que todos venimos de la comida. Voy a tratar de hacer una conversación ágil acerca de un tema que para mí es muy importante, que es el tema de la simplicidad. No voy a hablar de productos, no voy a hablar de tecnología. Lo que más me importa en este momento es compartir, ahora que hay tanto de moda el concepto de la simplicidad en las tecnologías de información, algunos elementos que consideramos fundamentales que ustedes tengan presentes cuando estén hablando de gestión de tecnología a través de la nube. Primero que nada, ¿cómo llegamos aquí? O sea, ¿por qué este tema de la simplicidad se ha vuelto tan relevante y tan mencionado? Hace más de 10 años, algunos actores como Apple, como Google, y en mi caso como Cisco, habilitaron el que la movilidad sea algo natural para nosotros. Y no solamente la movilidad, también la simplicidad en el uso de la tecnología. Hace 20 años era impensable que mis papás estuvieran utilizando tan fácilmente como lo hacen hoy sus teléfonos, el estar accesando películas en su televisión, etcétera. Pero hoy las interfaces facilitan que todas las personas podamos aprovechar de mejor manera la tecnología. Cuando se dio esta disrupción por visiones a veces similares, a veces distintas, de grandes fabricantes de tecnología, un grupo de doctores del MIT que estaban, digamos, molestos con la forma en la que se gestionaban las redes, decidieron cambiar y aprovechar lo que entonces prácticamente no se hablaba de, que era la famosa nube. Hace muchos años, los que recuerden, todos estos conceptos de la nube pues eran un poco más tradicionales, después volvimos a otro esquema de gestión de las redes y del cómputo, y ahora todos hablamos de la nube. Y estos doctores del MIT decidieron formar una empresa que se llama Meraki para un objetivo específico, que en ese momento le llamaban vamos a liberar el Internet, ¿no? Pero más que liberar el Internet, lo que ellos acabaron haciendo fue buscar generar tecnología muy poderosa, que sea administrable de una manera muy simple, pero que permita sobre todo liberar a las personas apasionadas para que puedan estar dedicándose a su misión. Ahora bien, ¿por qué tanto hablar de simplicidad? O sea, ¿qué no se supone que las redes y la gestión y la tecnología deberían de ser eminentemente complejas? O sea, ¿por qué nos pasamos años estudiando alguna ingeniería, aprendiendo diversos lenguajes de programación, estar entendiendo cómo manejar una línea de comandos? Pues la gente de tecnología en algún momento éramos especiales, ¿no? Y ahora este tema de la simplicidad, ¿qué es lo que implica? En realidad, la simplicidad no debe ser confundida con la falta de robustez de la tecnología. La simplicidad, su gran objetivo es que debemos de liberar el tiempo para que las personas que son expertas en tecnología utilicen todas esas neuronas y todas esas capacidades para que no se tengan que estar rompiendo la cabeza con complejos esquemas de implementación, de gestión, de administración, etcétera, sino que diseñen más y mejores servicios, en este caso, para académicos, docentes, personal administrativo y los propios estudiantes. Entonces, lo más importante es que la simplicidad de la tecnología, cuando ustedes evalúen estos conceptos, en realidad vaya a facilitar todos esos objetivos que ustedes tienen como responsables de tecnologías de información. Ahora bien, yo les quiero platicar de los 6 conceptos que vemos que deben de ser importantes cuando se habla acerca de la gestión de tecnología a través de la nube. Y uno, sí, es simplicidad, y alrededor de eso gira mucho de las tecnologías que hoy estamos manejando, pero sin otros 5 elementos
este tema de la simplicidad para la gestión de las redes que ustedes tienen a su cargo hoy no importan. O sea, la simplicidad como tal no va a ser valiosa si no incorporan en su visión estos otros 5 elementos. Pero el primero, del que se trata el concepto general, es simplicidad. ¿Cuándo puedo decir yo que una gestión de tecnología realmente es simple? Entre los principales factores que vemos que se deben de considerar es, primero, que la interfaz sea muy intuitiva, es decir, no se debe de pasar a una tecnología de gestión de redes, por ejemplo, si lo que se ha estado haciendo es ir haciendo parche sobre parche de la interfaz, ¿sí? La interfaz tiene que ser algo muy manejable. ¿Por qué? Porque si no volvemos a complejos esquemas de administración de una red en donde tenemos que tener demasiado conocimiento sobre una plataforma específica para poderla gestionar. Interfaces fáciles, que cualquier persona pueda intuir cómo debe de administrarse, es clave. Después tiene que asegurarnos que va a reducir costos operativos. La simplicidad está en eso, en el que no tengamos que estar haciendo despliegues manuales, estar haciendo lo que algunos le llaman staging, sino que podamos tomar infraestructura y de una manera muy simple podamos estar distribuyéndola, administrándola y que eso tenga un impacto real en los costos de las instituciones. Tenemos que poder administrar toda nuestra red, ¿sí? O sea, si va a ser simple, tiene que permitirnos no nada más un pedacito o en donde estoy, tiene que ser una gestión distribuida. Después tenemos que hablar de automatización. Esa simplicidad también tiene la responsabilidad de que nos permita establecer ciertas políticas o mecanismos de sí, entonces esto. Y un elemento que es muy importante, que luego en algunos conceptos de simplicidad se nos olvida, es que todo este tema de las actualizaciones que como fabricantes estamos poniendo todos los días o de una manera ciertamente periódica a disposición de nuestros clientes, debe de hacerse de una manera ágil, automática, sin intervención humana, sin disrupciones. El otro concepto es la capacidad. No sé cuántos de ustedes ubican esto, pero espero que varios de ustedes, y este era mi método para escuchar música y seguramente fue de más de alguno de los que están aquí. Era un método bueno, tenías que tener un montón de CDs en unas carpetas, organizarlos, que no se rayaran. Veo algunas cabezas que están asintiendo y saben a lo que nos referimos, ¿no? Era prácticamente novedoso en su momento, difícil de cargar, tenías que elegir los discos que te ibas a llevar, etc. Y un día, el señor Steve Jobs, frustrado también por esto, crea el iPod, con una gran visión, que fueran 5,000 canciones en el bolsillo, ¿sí? Y que se pudiera administrar de una manera muy, muy simple. Todos los que tuvimos el primer iPod, yo caí en eso, sabíamos que era padrísimo. Tenías una plataforma, cargabas todos tus CDs, ya no los tenías que volver a cargar en el coche ni en la mochila, y el poder buscar una canción, pausarla, regresarse, poner el esquema de aleatorio, era padrísimo. Entonces, ¿a qué me refiero? El iPod es un gran ejemplo de simplicidad con gran capacidad. El hecho de que sea simple no significa que la plataforma no sea poderosa. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque entonces a veces lo que nos sucede es, sí, tengo algo muy fácil de utilizar, pero tengo muchas limitaciones sobre la tecnología que puedo administrar de manera fácil, ¿no? Otro concepto fundamental, y este es el corazón de una buena gestión en la nube, es la disponibilidad. No todas las nubes son creadas iguales. Cuando hablamos de que tengo gestión en la nube, hay que saber qué nivel de gestión en la nube puedo tener y qué respaldo de esa nube puedo tener. Esta es una pequeña foto de un pequeño pedazo de la nube de Meraki. Hace poco platicaba con un canal de distribución que atendía a una entidad de gobierno y nos platicaba acerca de un producto gestionable a través de la nube, novedoso, con algunas características interesantes como producto, pero que se sobrevendió.
empezó con esta dinámica de las ventas, vendió muchísimo más de su capacidad y ellos tenían una nube. Nunca pudieron medir el impacto que toda esa distribución de equipos que empezaron a vender iba a tener en la nube actual que tenían en ese momento, ni las inversiones que iban a tener que desarrollar para poder soportar esas ventas. Conclusión, hoy ese canal de distribución y el servicio que brinda esa entidad de gobierno están comprometidos, porque la capacidad de crecimiento del fabricante y de esa nube y de los desarrollos que se tienen que hacer para poder estar manteniendo una nube de esas dimensiones, no es posible mantener el ritmo de lo que desarrollaron y de las necesidades de esta propia institución. Entonces, otra vez, cuando hablemos de gestión en la nube, esto es fundamental, porque la nube no se puede caer. Si se cae la nube, las afectaciones son tremendas, porque el gran valor de la gestión en la nube es que uno no tenga que tener infraestructura en las premisas, que le sea más costosa, que le sea difícil de operar, que tenga que tener especializaciones. Entonces, uno confía en esa nube, y por lo tanto la disponibilidad es crítica. Otro elemento fundamental, la visibilidad. Si ya se tiene toda esa información en la nube, es importante que sea fácil de aprovechar. La información que está en esas nubes tiene que ser información valiosa y fácilmente interpretable, ¿sí? Toda esa información que las diferentes nubes de gestión están recolectando tiene que ser muy fácil que podamos interpretar y aprovechar para la toma de decisiones, ¿sí? No solamente eso, tiene que ser muy granular, es decir, nosotros debemos de tener información no solamente consolidada, sino que podamos estar obteniendo más información de esos consolidados que se tienen, por sitio, por dispositivo, por ubicación geográfica, por tipo de sistemas operativos, etcétera. Entonces, cuando hablemos de gestión en la nube, es importante que las plataformas que evalúen sean plataformas que les puedan proporcionar mucha visibilidad, accesibilidad en cualquier lugar y en cualquier momento para poder tener esa información y que se guarden históricos, ¿sí? Porque no es nada más que la información sea en tiempo real, sino que esa información pueda estar almacenada en esa misma nube durante un periodo de tiempo que nos sea útil a nosotros. Y otro elemento obviamente fundamental en estos tiempos es la parte de la seguridad, ¿sí? Esa nube tiene que tener, por un lado, seguridad proactiva, es decir, si nosotros estamos pasando la batuta de la gestión a una nube que está fuera de nuestras premisas, es crítico que sea una nube segura y que me pueda estar respondiendo de manera proactiva ante cualquier incidente o ataque que pueda yo llegar a tener, ¿sí? Entonces, la inversión en nubes que puedan estar proporcionando seguridad proactiva, ya sea porque está proporcionando anti-malware o detección o prevención de intrusos o filtrados de contenido, o porque está haciendo analíticos acerca del comportamiento de los usuarios, es fundamental que se tenga seguridad, que permita autenticación flexible y dinámica. Hoy esas nubes deben de considerarse que tengan al menos un doble factor de autenticación para mayor protección de la institución y de los usuarios que dependen de esa infraestructura tecnológica. Como decíamos, la nube tiene que ser confiable, robusta, disponible, que controle las diferentes capas del modelo de red, que permita tener una misma consola para la gestión de la red, no tener que estar con diferentes herramientas para poder estar haciendo esta gestión, porque entonces se vuelve impráctico y mata el concepto de la simplicidad, y que permite un despliegue granular de las políticas de seguridad que queremos. Es decir, nosotros debemos de tener en esta gestión la capacidad de definir políticas de seguridad dependiendo del tipo de usuario, del tipo de dispositivo, del tipo de rol que tiene esa persona, ¿correcto? Y por último, un elemento que es fundamental, pero que muchas veces no se ve, es el concepto de la programabilidad. Esta nube debe de tener la capacidad de darnos, de alguna manera,
interfaces de programación abiertas para que nosotros podamos aprovechar toda esa información de la cual platicábamos en el concepto de visibilidad. Es decir, si yo tengo una plataforma cerrada de la cual, de esa nube de gestión, no voy a poder estar obteniendo información valiosa que después yo pueda transformar para la mejor toma de decisiones, no va a ser necesariamente la mejor plataforma de gestión en la nube que haya. ¿Por qué? Porque las posibilidades que se tienen de desarrollar a través de APIs, de esquemas abiertos, de aprovechar esa información de la nube, son enormes y son muy valiosas para los profesionales de tecnologías de información. Tenemos un caso que nos gusta mucho comentar por la relevancia que se tuvo en un despliegue de soluciones de Meraki, aprovechando las APIs de la propia plataforma, porque lo que se logró fue hacer con un esquema de desarrollo, obtener información que la propia plataforma no necesariamente presentaba como el cliente requería, pero que una vez transformando esa información y obteniendo todos esos datos, se pudo visualizar de una manera completamente diferente que cambió la percepción de las áreas directivas del cliente sobre cómo se estaba realizando las inversiones. Se pasó de un modelo meramente de datos y tecnología a un modelo de valor sobre las plataformas de gestión que se desarrolló. Entonces, estos son básicamente los 6 elementos sobre gestión en la nube que yo quería compartir con ustedes y que reiterarles que es muy importante que cuando estén hablando de voy a buscar hacer gestión a través de la nube, no sea una gestión que esté solamente basada en uno de los conceptos que comentábamos. La simplicidad es brutalmente valiosa para los profesionales de tecnologías de información porque les va a permitir liberar espacio para que se dediquen a hacer las cosas importantes y para las cuales están capacitados. Pero sin los otros elementos, esa simplicidad de gestión no va a ser suficiente. Yo les agradezco mucho el tiempo. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Sé que fue poco tiempo, pero… Tendríamos espacio para 2 preguntas. No sé si alguien en el público tuviera alguna pregunta para el maestro Ángel Juan. Bueno, pues yo les agradezco que mucho todo quedó el muy tiempo, claro. le agradezco mucho a la UTLAP y le agradezco mucho a Nubes. Agradecemos su participación y entregamos con cariño estos presentes que tenemos para usted. Sí, ahora sí. Entregamos estos reconocimientos al maestro Ángel Juan por su participación con la conferencia Simplicity, el poder de la gestión en la nube. Muchísimas gracias.